Bueno, entonces, bueno, otra vez volvamos, los neutrófilos secretan una enzima, que son las proteasas, y principalmente son las elastasas. En el EPOC, cuando hay un aumento como tal de esa respuesta inflamatoria, pues porque si una persona fuma y a cada ratico fuma, pues obviamente esa respuesta inflamatoria va a ser exagerada porque se está produciendo como muchas veces. Entonces, esas elastasas van a comenzar a limpiar ese parénquima pulmonar. O sea, lo van a limpiar porque piensan que, pues dicen, maldita sea, hay muchas sustancias acá malas, las voy a destruir. Algo así hace ella. Entonces comienza a destruir y a destruir. Y se inactiva como tal la alfa-1 antitripsina, pues porque ella como tal deja que las elastasas como tal limpien ese parénquima pulmonar. Además, con el ingreso de sustancias nocivas, pues se aumentan los radicales libres y los radicales libres como tal lo que hacen es inactivar aún más la alfa-1 antitripsina. Entonces, como tal, no hay nadie que como tal proteja ese alveolo. Entonces, hagan de cuenta que la elastasa es como si ustedes tuvieran una esponjita cuando se bañan, ¿sí? Entonces ustedes se bañan con la esponjita y digamos que hay una parte de su cuerpo que tiene mucho mugre, entonces ustedes la comienzan a limpiar y la comienzan a limpiar y a limpiar y a limpiar. Y como que, o sea, ustedes han visto que uno se limpia así re duro y quítese eso también como que le irrita a uno. Entonces hagan de cuenta que eso es como su pulmón. La elastasa es esa esponjita que limpia, limpia y limpia. Y entonces comienza a destruir como tal el parénquima pulmonar. Eh, bueno, entonces cuando se da esa destrucción del parénquima pulmonar, disminuye el factor de crecimiento endotelial, pues porque ya como tal los alveolos se están destruyendo. Entonces está disminuyendo los factores de crecimiento porque como tal esas células se están muriendo. Entonces lo que genera como tal una apoptosis, que como todos sabemos es la muerte natural o la muerte programada de las células. Entonces, si ya no hay células, ya no hay alveolos, ya no hay intercambio gaseoso, pues va a haber una disminución del flujo de aire, o sea, ya no va a pasar aire normalmente. Entonces, eso como tal es el enfisema, es la destrucción del parénquima pulmonar. Hasta ahí, ¿todo bien? Sí, no. Listo, entonces como tal el cuadro de enfisema lo que produce es disnea, es la dificultad respiratoria, pues porque se disminuye el flujo de aire. El enfisema entonces se puede clasificar de acuerdo a los acinos destruidos. Los acinos son como tal el conjunto o la porción distal de un bronquiolo terminal, como les explicaba Carolina al principio, que está formado por bronquiolos principales, secundarios y terminales, ¿sí? Entonces, ahí donde dice A, que dice acino normal, el acino normal está formado por un bronquiolo respiratorio, por los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alveolos. Eso es un acino normal, en estado normal como estamos ahorita nosotros. Lo que pasa cuando hay un enfisema centroacinar es que ese enfisema centroacinar hay una destrucción como tal de los bronquiolos terminales. O sea, no solo hay destrucción de los bronquiolos terminales y no hay destrucción del conducto alveolar ni del alveolo. O sea, solo son los bronquiolos alveolares, ¿sí? Los bronquiolos respiratorios, perdón. Y eso predominan los lóbulos superiores, que ya en una imagen anterior siguiente se los voy a explicar. Y el enfisema paracinar como tal es la destrucción de todo ese acino, no, de todo ese acino. O sea, ya se destruye el bronquiolo respiratorio, los conductos alveolares, los sacos alveolares y el alveolo. O sea, ya hay una destrucción total de esos alveolos, del acino, digo. Siguiente. Ah, bueno, y el enfisema paracinar se da primordialmente en los pacientes que tienen déficit de alfa-1 antitripsina. Ahora sí. Y bueno, esta imagen pues es para mostrarles como tal el alveolo normal, el enfisema centroacinar, que como tal se da solo en los bronquiolos respiratorios, solo en los bronquiolos. Si ve que en la otra parte al final el alveolo está normal, o sea, está prácticamente normal. Y ya el enfisema paracinar, ya hay una destrucción total de ese acino. Ya. Y bueno, esto era lo que les explicaba, si era superior o inferior. Entonces, el enfisema centroacinal se da
principalmente en la parte superior, en la parte apical de los pulmones, que es arriba, ahí arriba. Y el enfisema paracinal se da en la parte inferior, en los bordes inferiores del, del pulmón. Ya. Bueno, entonces el enfisema también puede causar como tal bulas respiratorias, bulas pulmonares, digo. La profesora ayer nos explicaba como tal el diámetro de los pulmones, ¿sí? Si recuerdo también cuánto mide, o sea, que medía como aproximadamente 0,2 a 1 centímetro de diámetro, creo que era, no me acuerdo bien. Pero bueno, entonces como tal la bula pulmonar es el aumento de como tal de esos alveolos, pero es mayor a 1 centímetro de diámetro. Y que además de ello tiene aire, o sea, no es un aire, no es el aire normal, el volumen residual que guardamos, sino que es un aumento de ese aire, es mayor al 30%. Eh, entonces, esas bulas contienen aire dentro, ¿sí? Eso que pasa, o sea, cuando tienen ya muchísimo aire, tampoco permiten que se dé un flujo, el flujo de aire o la respiración normal del organismo. Entonces, esa bula se da como tal por el enfisema, por la destrucción y dilatación de los bronquiolos terminales, que eso puede llevar al final el desarrollo de esas bulas a un colapso pulmonar, son 0,2 milímetros. Bueno, puede ocasionar también colapso del parénquima, disnea, neumotórax espontáneo e infección. Como tal, o sea, yo puse una radiografía ahí, pero la verdad no entendí bien dónde estaban las bulas, pero pues ahí dice como los numeritos donde están las bulas, pero pues yo no sé si la profe lo puede explicar o si lo dejamos así. Hola, bueno, esto de leer radiografías no es tan simple y sobre todo porque tenemos que entender el contexto de dónde lo sacaste. Pero usualmente cuando vemos una bula, la bula se ve en color más blanquecino donde está más afectado que lo veríamos en esta parte inferior, ¿no? Acá en la parte, en el número 3, ok, acá también se puede ver y se puede notar que está un poco más blanco de lo normal porque así es que se ve usualmente el pulmón, se ve más oscuro. Pero en el uno, pues por ejemplo, eso no es claro porque en la parte uno, pues pareciera que el pulmón se encontraría íntegro, se encontraría bien, entonces no entendería el uno o ahí yo tampoco lo vería, ¿no? Es más visible aquí en 3 y aquí sobre todo en el 2, fíjate, el daño mayor aquí, que ese sería el pulmón izquierdo, donde se vería un mayor daño por las bulas pulmonares que terminarían eh, pues atrapando aire y no permitiendo la salida de flujo adecuadamente. Bueno, ya, pues como le dijo la profesora, bueno, entonces el segundo mecanismo que se da de la fisiopatología del EPOC es por bronquitis obstructiva o bronquitis crónica. Entonces, otra vez recordemos, la persona fuma. Bueno, la persona fuma, entra ese, como tal, ese humo a los pulmones. Ese humo a los pulmones produce una respuesta inflamatoria exagerada. Entonces, aumenta los mediadores como tal de esa respuesta son los macrófagos y los neutrófilos. En caso de la bronquitis crónica, pues este caso juega un papel importante, son los macrófagos. Cuando aumentan los macrófagos, también aumenta el TGF, que está como encerrado en esa cosita roja, en un circulito rojo, que es el TGFB, que es el factor de crecimiento. Es un factor de crecimiento que aumenta porque como tal los macrófagos comienzan a estimular como tal la producción de este factor de crecimiento. Entonces, como la producción de este factor de crecimiento se da de una forma exagerada, también pues eso como tal, como es un factor de crecimiento, pues aumenta el crecimiento de la pared alveolar. Pero como tal, como no se termina bien, o sea, las células no terminan de hacer su función normal porque, o sea, está dele que produzca rápido ese factor alveolar, pues se va a producir, o sea, se va a producir como tal un tejido anormal, que es como tal el tejido fibroso o tejido conectivo que se da de una manera exagerada, que como tal este tejido fibroso es un tejido rígido y engrosado, lo que disminuye pues la tensión de los bronquiolos y
además de eso, es un tejido cicatrizado y grueso, o sea, es un tejido anormal, no sé cómo explicarles qué es. Bueno, eso es un tejido como muy cicatrizado, pero dentro de los pulmones, o sea, eso aumenta como tal que no haya elasticidad, o sea, no hay elasticidad, es igual, maldita sea, es la manguera. Pongan, o sea, ustedes piensan en una manguera y se dan cuenta que, o sea, si no es elástico, pues no va a haber paso de aire, no va a haber paso de nada. Y entonces eso es como tal el tejido fibroso. Entonces disminuye la luz del vaso y también aumenta como tal. ¿Alguien recuerda qué son las células caliciformes? ¿No? ¿Nadie recuerda qué son las células caliciformes? Lo que explicaba la profe ayer. Bueno, entonces como tal, en el EPOC también aumenta la producción como tal de células caliciformes. Las células caliciformes son las que producen moco. Entonces, si aumentan las células caliciformes, pues va a aumentar muchísimo la producción de moco. Entonces, eso conlleva como tal a un aumento de moco crónico, o sea, ya se produce, ya es exageradamente. Entonces, eso va a taponar como tal todo el bronquiolo y si está taponado, pues ya no va a haber paso de aire. Entonces, eso disminuye como tal el flujo de aire y por eso también se da la disnea y la expectoración. La expectoración, pues, es por el moco también. Y ya, hasta ahí han entendido todo bien. Y pues como tal, estos dos mecanismos es lo que les explicaba al principio, que hay una pérdida de la retracción pulmonar, porque como tal, nosotros respiramos, o sea, hacemos una aspiración y una aspiración normal, ¿sí? Pero como tal, una persona con EPOC respira, o sea, hace la aspiración normal, pero entonces ya como tal no hay salida del aire.